Ну, по-перше, ми не маємо відношення до цієї ситуації. Це точно. Я думаю, всі усвідомлюють, хто має відношення. Ви знаєте, коли Україна говорила і зверталась до країн світу щодо літаків, ми не це мали на увазі. Я скажу вам відверто. Ми мали на увазі зовсім інше, і ми хотіли підтримку, хоча, напевно, це також в якомусь сенсі слова точно допоможуть. Пригожина я знал очень давно, с начала 90-х годов. Это был человек сложной судьбы, и ошибки у него были серьезные в жизни, и добивался он результатов нужных и для себя, и тогда, когда я его просил об этом для общего дела, как вот в эти последние месяцы. Они начали уже предварительное расследование этого происшествия, и оно будет проведено в полном объеме и доведено до конца. Здесь нет никаких сомнений. Посмотрим о том, что скажут следователи в ближайшее время. А сейчас проводятся экспертизы, и технические экспертизы, и генетические. На это нужно какое-то время. Месяца. Он был талантливый человек, талантливый бизнесмен. Работал не только у нас в стране и с результатом работал, но и за границей, в Африке в частности. Занимался там нефтью, газом, драгоценными металлами и камнями. Вот он вчера только, насколько мне стало известно, вернулся из Африки. Встречался здесь с некоторыми официальными лицами. I know there's a lot of interest in this topic. I'll say right up front, first of all, our initial assessment is that it's likely Prigozhin was killed. We're continuing to assess the situation. We don't have any information to indicate right now. The press reporting stating that there was some type of surface-to-air missile that took down the plane. That we assess that information to be inaccurate. Again, nothing to indicate, no information to suggest that there was a surface-to-air missile. But beyond that, I'm really just not going to have any further information. Y la pregunta que planteamos, ni bien comenzamos esta edición, a partir de la muerte de Prigozhin, ¿cuál será el futuro del grupo Wagner? Ever, a ver, te escuchamos. Bueno, esa es la pregunta que se abre, ¿no? Efectivamente, a partir de todo lo que ha sucedido durante estos últimos días, con este carácter casi entre teatral y cinematográfico, recordemos que hasta el momento hay fuentes, efectivamente, tanto políticas como de la aviación civil rusa que confirman, digamos, la muerte de los 10 tripulantes y que se encontraban entre esos tripulantes, recordemos, no solamente Prigozhin, sino también lo que sería lo que podríamos llamar el número 2 o el brazo en la mano derecha, digamos, de Prigozhin, Dmitry Utkin, apodado casualmente Wagner antes de la fundación del propio grupo Wagner. Queda por ver esta verificación, por eso aparecen todas estas especulaciones, pero más allá de esta dimensión un poco más vinculadas a conspiraciones y a dudas en torno a lo que habría sucedido, lo que sí está claro es que cambia el rol del grupo Wagner de aquí en adelante y no sabemos aún en qué sentido, ¿sí? Nosotros comenzamos a tratar este tema hace ya bastante tiempo en el programa. Hubo una fuerte aparición pública a mediados del año pasado de la figura de Prigozhin, que hasta entonces, recordemos, no se aceptaba oficialmente o no se difundía oficialmente su liderazgo de este grupo, de este ejército privado, ejército o fuerza paramilitar mercenaria, que recordemos no solamente actúa en Ucrania, si bien hizo su aparición también en el 2014, tiene fuerte presencia durante los conflictos de Siria, en países africanos de la región del Sahel, casualmente que está en conflicto en este momento a partir del caso de Níger que venimos tratando, pero donde el grupo Wagner tiene una presencia muy fuerte en países como Mali y otros países de la región, donde además ha obtenido a lo largo de los últimos años sus principales fuentes de financiamiento, ¿sí? A partir de la explotación de distintos recursos que permitieron financiar a este ejército paramilitar, estas fuerzas privadas lideradas hasta ahora por Prigozhin. La pregunta es qué va a suceder también en torno a lo que habría sido una de las hipótesis y uno de los detonantes de este conflicto que se inició, como decíamos, exactamente 2 meses antes de la caída de esta avioneta, que es esta
este ultimátum que en cierta medida se les había dado a Wagner de integrarse o de asumir en cierta medida las órdenes de un comando militar unificado, de jurar en cierta medida lealtad a un comando unificado ruso, al cual Wagner en principio, y la figura de Prigozhin ahí habría sido decisiva, se habría negado, habría desatado ese conflicto que, recordemos, hasta hace poco había sido cerrado en torno a este exilio de Prigozhin a Bielorrusia y de las fuerzas de Wagner, pero rápidamente vimos cómo aparecía en África, aparecía viajando entre San Petersburgo y Moscú, digamos, todo un entramado muy complejo de descifrar, muy complejo de conocer en sus detalles, y charlábamos también previamente al programa que tal vez sea recién dentro de mucho tiempo que podamos saber realmente qué es lo que ha sucedido una vez que todos estos conflictos finalicen y que tal vez haya un potencial, un futuro cambio de gobierno. Bueno, a ver en quién Rusia. lo puede capitalizar también. Quizás que el sector que lo pueda capitalizar puede llegar a darnos alguna respuesta, porque recordemos que Wagner también tenía muchos negocios, o sea, no era simplemente tener ejércitos privados para luchar por los intereses de Rusia, no, había intereses particulares porque Prigozhin era un empresario que tenía negocios, por ejemplo, petroleros, y vamos a ver qué pasa con las cúpulas de esas empresas y qué pasa con esos negocios, si son absorbidos por el Estado ruso o si Wagner de alguna manera logra subsistir como, bueno, una parte, digamos, paralelamente al Estado ruso, si conserva este carácter privado y también si siguen las misiones que hoy por hoy son tan importantes en África y que están desafiando al poder occidental, principalmente porque los países que están tratando de buscar una alternativa a la dominación francesa y estadounidense están recurriendo a este tipo de ejércitos privados para poder garantizarse una seguridad ante la amenaza terrorista y ante la amenaza también de la invasión militar de parte de las potencias occidentales. Perdón, Lisandro. Bueno, decí y después quiero decir cuáles son las principales hipótesis de la ya muerte de Prigozhin. hay versiones de que el grupo Wagner se convertiría un poco en una empresa pública, ¿no? Que se aceleraría la estatización, o por lo menos se intentaría acelerar la estatización, conservando un rol como de empresa, que en definitiva lo es, con un trabajo un poco violento, pero en definitiva funcionaba como tal. Y por supuesto, todas las miradas están dirigidas hacia el Kremlin. No le faltaban enemigos a Bueno, yo Prigozhin. hice una lista de enemigos. Cualquiera puede haber aprovechado el vínculo ostensiblemente roto entre Putin y Brzezinski para, digamos, hacer efectivo su propio juego y sacarlo de escena al líder del grupo Wagner. Se dedicaba a una tarea que generalmente te genera enemigos y enemigos poderosos. Bueno, los enemigos en realidad porque también estaba esta visión de que Prigozhin no estaba tan enfrentado con Putin como lo estaba con el Estado Mayor Conjunto contra los militares. Pero hice una lista de posibles enemigos que tenía Prigozhin para ver dónde podemos apuntar y con motivos. Bueno, Ucrania, como el atentado fue un atentado de Ucrania, fue un atentado de Putin, fue un atentado de parte de los militares rusos, encabezados por Shoigu, fue un atentado por parte de la inteligencia francesa por la amenaza de lo que significaba el grupo Wagner en África y los países que domina Francia. Un atentado de la inteligencia estadounidense y británica en relación, o sea, ¿cuál sería el motivo? Bueno, tratar de abrir paso a las internas rusas para tratar de debilitarlo. Y hay una que es un poco más difícil, que es Polonia, por el problema de lo que significaba Wagner para Bielorrusia y los problemas fronterizos. Todos estos enemigos, todas estas posibilidades están en el mapa de probables, y todavía encima ni siquiera sabemos si fue un atentado, Claro, quizás haya sido un accidente, aunque Tal bueno, vez es difícil. puede haber sido un accidente. También agregaría a esa lista tan hermosa al yihadismo, aunque ellos probablemente se También. lo reivindicarían si hubieran hecho un atentado, Seguro, ¿no? seguramente. Pero el enfrentamiento de Wagner en África tiene que ver con grupos extremistas islámicos. Exacto, lo agregamos a la lista. Muy bien, y vamos a seguir agregando seguramente con el correr de los días, y es un tema que vamos a seguir, por supuesto, analizando. Hacemos la última.